¿O cómo saben ustedes qué es un residuo peligroso? Resulta que hay una descripción y una clasificación de estos residuos. Para yo poder decir que este residuo peligroso es porque tiene unas características muy importantes y muy específicas. ¿Cuáles son esas características? Por ejemplo, que el residuo sea corrosivo, sea radioactivo, sea explosivo, tóxico, sea inflamable. Pero también se consideran unos residuos como residuo peligroso todo lo que tienen que estar o todo lo que está asociado mejor a riesgo biológico o infeccioso. ¿Cuáles son estos? Todo lo que tiene que ver con virus, bacterias, hongos, microorganismos, ¿de acuerdo? Y en donde, digamos, encontramos puntualmente este tipo de Disculpa, residuos. Sara. Dime, Buenos días. Es que buenos creo que días. se te está yendo el sonido. No sé si es solo a mí o a todos los participantes, pero como que va y viene tu micrófono. Espérate, me quedo entonces un poco más quieta. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, Sí, gracias. escuchamos mejor. Bueno, de acuerdo, Sí, gracias. mucho Voy a quedarme quietica. Entonces, como les mencionaba, para también poder, dentro de esta clasificación de residuo peligroso, como mencionamos y como se ve en la parte de costado derecho de la diapositiva, entonces las características básicas o generales, por llamarlo de alguna manera, corrosivo, radiactivo, explosivo, tóxico e inflamable. Pero también, y lo vemos en el costado izquierdo de la diapositiva, hay unos residuos que se consideran peligrosos y es todo lo que todo lo que está asociado a riesgo biológico o infeccioso. Entonces recordemos, virus, bacterias, hongos, microorganismos, entre otros. ¿Cuáles son, digamos, esos puntos críticos o esos espacios donde sí o sí pues nos vamos a encontrar, digamos, este riesgo biológico latente? Pues todo lo que tiene que ver con espacios hospitalarios, consultorios médicos. Dentro de eso, pues recordemos que está todo lo que está asociado a la pandemia que vivimos o que todavía estamos viviendo. Entonces de ahí se desprenden, digamos, los residuos biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes, todo lo que tiene que ver con los animales, entre otros. Al tener entonces esta clasificación de los residuos peligrosos, por estas características y estas condiciones que acabamos de mencionar, estos residuos puntualmente requieren una disposición y un tratamiento diferente a los otros residuos que nosotros manejamos, los que salen de pronto en las oficinas, en las casas, de nuestra vida diaria. Estos residuos, por estas características que ya conocemos, requieren un tratamiento y algo muy importante, una disposición final completamente diferente a la que manejamos de pronto nosotros en casa con los residuos, digamos, comunes y corrientes o con los que estamos más familiarizados. En ese orden de ideas, surgen entonces los programas post-consumo. Dentro de estos programas post-consumo, pues entran precisamente estos residuos que requieren una disposición y un manejo diferente. ¿Cuáles son? Por ejemplo, todo lo que está asociado a medicamentos vencidos. Nosotros los medicamentos, por ejemplo, no los podemos botar a la caneca de la basura y que se vayan con el camión de basura porque requieren una disposición final diferente. De la misma manera pasa con las pilas, con las bombillas, bueno, las luminarias, con las llantas, los plaguicidas, entre otros. Y a raíz de esas características de peligrosidad, que es muy importante tenerlo presente, entonces surgen los programas post-consumo, porque cada programa post-consumo se encarga de manejar adecuadamente y de disponer adecuadamente, pues, específicamente, digamos, un residuo. Tenemos entonces, digamos que hay una clasificación importante de estos programas post-consumo. Nosotros, digamos, muchas veces en casa, por ejemplo, se nos dañó el mouse del computador, un ejemplo, una tablet, un teclado, etcétera, y no sabemos qué hacer con esos residuos, a dónde los vamos a llevar o simplemente ahí por el ladito los vamos disponiendo, los vamos echando en la caneca de la basura de la cocina, por ejemplo, y ya que se vaya con el camión de basura. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las neveras, con las llantas, con las pilas, con el aceite usado, entre otros.
¿Por qué? Porque estos programas post-consumo, digamos que hasta ahora de pronto si han tenido la oportunidad, me cuentan, están cogiendo de pronto como más fuerza en el sentido que la disposición de algunos o varios de estos residuos, digamos, antes no era tan asequible, ¿de acuerdo? Teníamos nosotros que de pronto atravesarnos la ciudad para disponer una pila, por decir algo, o el mouse del computador. Ahora ya nos encontramos de pronto en los centros comerciales, en algunos, unos espacios muy chéveres que me permiten ir a llevar este tipo de residuos y disponerlos, digamos que de una manera fácil y rápida. Entonces, hay varios, pero aquí en términos generales vamos a mencionar, por ejemplo, EcoCómputo, que es un programa post-consumo. Ahí podemos llevar todo lo que hace, está relacionado con computadores, mouse, teclados, discos duros, entre otros. De pronto, uno de los más conocidos, no sé si por el ciudadano, digamos, del común, por llamarlo de alguna manera, pero sí por las empresas, porque recordemos que dentro de las empresas también hay una responsabilidad frente al manejo adecuado de este tipo de residuos y en general de todos los residuos, pero de este tipo de residuos hay una responsabilidad y una normatividad que obliga a las empresas a disponer de manera adecuada, digamos, las luminarias, los tubos fluorescentes, ¿sí? Las bombillas ahorradoras de una manera adecuada este tipo de residuos. Este programa post-consumo se llama Lumina. Recordemos también entonces, por ejemplo, pilas con el ambiente. Yo pensaría que ustedes están un poco, o todos, nos incluimos también, más familiarizados con este pilas con el ambiente. Alguno de pronto ha visto, como bien su nombre lo dice, pues es para disponer las pilas, las AA, las AAA, pero se ha encontrado de pronto con el contenedor de este de pilas con el ambiente, lo ha visto, lo conoce. Sí, en centros comerciales en uno. Sí, Yo lo he visto, digamos, en algunos edificios los tienen instalados para hacer la recolección de las pilas y hacer una disposición final. de acuerdo, sí. Y es todo simpático porque este contenedor como tal es en forma de pila, ¿sí? Entonces uno pasa y dispone ahí la pila. Red Verde, de pronto que es uno de los que de pronto no tiene uno como mucho conocimiento del tema, pero ahí es puntualmente donde se manejan todos los electrodomésticos. ¿Qué tipo de electrodomésticos? Neveras, nevecones, lavadoras, aires acondicionados, hornos, microondas. Miren que el desconocimiento de pronto de la comunidad lo lleva a uno a disponer de manera inadecuada este tipo de residuos. Por eso en las rondas de los ríos, en el río Bogotá, digamos, desafortunadamente se encuentran muchas neveras, muchas de lavadoras tiradas, colchones, cualquier cantidad de residuos que la fácil es ir a tirarlo allá y listo, me deshice del problema. Pero por eso mismo, digamos, insisto en que contamos con las herramientas, contamos con este tipo de programas para que dispongamos de manera adecuada este tipo de residuos. Hay otro que es Aprovet, medicamentos veterinarios, vencidos, y digamos que tenemos varios. Yo voy a mencionar aquí de pronto los más conocidos, por ejemplo, Punto Azul, Corporación Punto Azul. Ahí podemos llevar nuevamente medicamentos, medicamentos, envases de medicamentos, empaques de medicamentos. Este normalmente lo encontramos, por ejemplo, en las droguerías, ¿cierto? Hay una droguería, digamos, grande que tiene hartos locales, hartas sedes, y ahí encontramos ese Punto Azul, que pues precisamente es una caneca grande, cuadrada, un contenedor grande, cuadrado, donde podemos disponer este tipo de medicamentos. El aceite vegetal también importante, ¿listo? No es que lo guardemos de pronto en una bolsita, anudemos la bolsita y botemos el aceite dentro de los residuos orgánicos y listo. Esto tiene un manejo especial que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y todo esto hace parte, hay algo muy importante y un concepto muy chévere que es economía circular. ¿Alguno lo ha escuchado o sabe de qué se trata?
¿Alguno quiere participar? Yo no lo conozco. ¿No? Bueno, como vemos acá en la gráfica, en esta imagen al costado izquierdo de la diapositiva, pues precisamente es un ciclo, ¿cierto? Es un ciclo. Nosotros para, sí, nosotros para hacer uso o poder, digamos, beneficiarnos de productos, servicios y demás, pues digamos que viene de una cadena, ¿no? Desde que se cultiva hasta que se selecciona, pues digamos, el producto, el alimento, etcétera, lo transportan, lo empacan, yo ya voy a la tienda y lo puedo coger, lo puedo comprar, pero pues de ahí para atrás, para que llegue a mi mesa, para que llegue a mi casa, pues ha pasado, digamos, por una serie de manos, ¿cierto? Para que yo pueda tener el beneficio de tenerlo en mi casa. ¿Qué pasa? Se está tratando de cerrar ese ciclo. Ahí es donde entra la economía circular. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo ahorita voy y compro un ejemplo, los productos para el aseo de la casa, entonces no sé, el limpiavidrios, el removedor o el champú, bueno, etcétera. Y ahora lo que se está haciendo es que el proveedor debe disponer, digamos, también unos puntos para recoger ese envase que yo en su momento voy a desocupar, ¿sí? Sí. En el momento que sea, que yo voy a terminar el producto, el champú, etcétera, el limpiavidrios, entonces ese envase va a quedar desocupado. ¿Yo qué voy a hacer con ese envase? Antes, entonces simplemente lo dispongo o lo boto en mi caneca de residuos aprovechables y me desentiendo del tema. ¿Listo? Hasta ahí va. Ahora debo yo como consumidor ir disponer ese residuo donde digamos, la empresa me indique, el proveedor tenga un espacio dispuesto para yo ir a almacenar ese producto, ir a disponerlo, y ellos lo que hacen es que vuelven e integran ese envase a la cadena productiva de ellos. Entonces, ese envase que yo desocupé de champú, de limpiavidrios, de algún producto, ¿sí? Vuelven y lo reenvasan, digámoslo así, para que ellos vuelvan y comercialicen otra vez otro champú, otro producto, etcétera. Más o menos de eso se trata la economía circular y ahí es donde entran estos programas por postconsumo. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que en el momento que ya, digamos, mm, hablemos de las neveras, em, que ya Red Verde, por ejemplo, que es el que dispone neveras, nevecones, etcétera, tiene las neveras, yo ya le entrego la nevera a Red Verde, entonces ellos lo que hacen es aprovechar de alguna manera algunos materiales, elementos, máquinas, equipos, etcétera, que puedan sacar de esa nevera vieja que yo entregué o esa nevera que ya no sirve, ¿cierto? Y eso que ellos aprovechan, esos equipos o luz, bueno, lo que puedan aprovechar de la nevera, sirve para volver a hacer otra nevera, ¿cierto? Y ya definitivamente lo que no sirve de la nevera definitivamente pues se desecha, pero reitero, se desecha de una manera adecuada, de una manera responsable. Tengamos también presente que la disposición de estos residuos, al ser, digamos, al tener esas características de peligrosidad que ya mencionamos al principio, requieren una disposición final. Y dependiendo de esas características, entonces, por ejemplo, hay unos residuos que se pueden incinerar, ¿cierto? Entonces se meten en un horno a unas altas temperaturas y pues, pues como su nombre lo dice, lo incineran, lo queman. Pero es una quema controlada, ¿no? Importante mencionar eso, es una quema controlada. Y hay otros residuos que por sus características de peligrosidad se deben guardar en celda. ¿Qué quiere decir eso? Que las entierran. Listo. Acá entonces tenemos, como lo hemos mencionado, pilas con el ambiente. Entonces aquí están todas las pilas que ellos pueden, los tipos de pilas que ellos recolectan. Recordemos que la mala disposición de estas pilas libera componentes químicos al suelo y al agua
que son altamente contaminantes para el medio ambiente. Este otro, ya lo hemos mencionado, que es Aprovet. Entonces aquí encontramos dos programas de postconsumo, uno que es Punto Azul y el otro que es Aprovet. En el de Punto Azul, entonces, podemos disponer medicamentos, envases, empaques de medicamentos vencidos, y en Aprovet ya está asociado, digamos, a productos veterinarios. Ecocómputo, todo lo relacionado, todo lo asociado a, pues, a equipos, mouse, escáner, teclados, modem, etcétera. Y estos, digamos que este es un programa bien chévere porque, pues, nuevamente, hace todos estos programas postconsumo lo que hacen es tratar de recuperar de alguna manera algunas partes, algunas partes, elementos que puedan servir para diseñar otro, para producir otro, y pues ya lo que se desecha se dispone de una manera adecuada. Acá hay otro también, digamos, que está relacionado con que digamos, hace parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, ¿cierto? Y es el recoger y el entregar equipos eléctricos y electrónicos, entonces, discos duros, DVDs, portátiles, tabletas, impresoras, entre otros. Este es liderado, digamos, por la Secretaría Distrital de Ambiente. Cuenta con 27 puntos fijos, que aquí tenemos esos 27 puntos fijos, digamos que están en diferentes espacios a lo largo de toda la ciudad, por ejemplo, Centro Comercial Ayuelos, en la Secretaría Distrital de Ambiente, recordemos que estamos en la Caracas con 54, sobre la de Transmilenio, se bajan en la uso adecuado de estos residuos. En General Motors, ¿ustedes en qué parte de Bogotá están ubicados? Digamos, la oficina. Están ubicados en diferentes lugares. Centro Comercial Unicentro. En la calle 100. Estamos con varios. Ah, ok, en la calle 100 acá hay uno. Centro Comercial 93, de pronto, en la 15 con 93, ahí les queda de pronto cerca. Digamos que hay varios, como mencionábamos al principio, de pronto en los centros comerciales, todavía no en todos, pero sí hay ya varios que han sacado un espacio bien chévere para ir a disponer todo este tipo de residuos. Aquí hay otro muy chévere para los que tienen carro, entonces el tema de baterías usadas, recordemos tanto de vehículo, de carro como de moto, ¿no? Recordemos que la mala disposición de estas baterías pues genera un impacto muy grande al medio ambiente porque son baterías pues que tienen plomo ácido, metales pesados, entre otros, entonces no solamente, digamos, se va a contaminar, vamos a contaminar, digamos, otros residuos, por decirlo así, sino que se generan afectaciones a los cuerpos de agua, al suelo, ¿cierto? Porque el hecho de que yo no haga una buena disposición, por ejemplo, de esta batería y la batería pronto esté goteando, ese plomo ácido que va desprendiendo la batería, entre otras cosas, pues eso se va filtrando, pues si está cerca al agua, pues al agua, pero también al suelo se va filtrando y pues eso va generando afectaciones. Digamos que aquí la invitación, ¿cuál es? Uno dice, no, pues por una batería que yo disponga mal, pues eso no, digamos que no pasa nada, pero no es una batería que yo disponga mal, ¿cierto? Por una nevera que yo disponga mal, eso no pasa nada, pero es que es la nevera del vecino, la nevera del señor de la esquina, el de la tienda, entonces se va volviendo como una bola de nieve porque son muchas neveras, son muchas pilas usadas, son Sara, si te está yendo la voz. ¿Ahí me escuchan? Que acá estoy quietica. Ya te escuchamos mejor. Gracias. En mi caso yo te escucho bien. Y eso es acto negativo. Bien. Ahí no se escucha, no sé si soy yo. Genera No se escucha.
No sé si es que a veces te alejas del micrófono y sí, se tiende a ir a veces la voz. Espérenme porque no, ahí lo tengo. El sonido está bastante regular. ¿Ahí me escuchan mejor? Te escuchamos, pero lo que sé es que hay momentos en que se interconecta, como que hay interferencia. A ver, espérenme un minuto. ¿Ahí ya está mejor? Ahí sí. Mejoró. Bueno, bueno, listo. Entonces, todas las cosas, cada una de las acciones que nosotros hagamos genera un impacto o positivo o negativo al medio ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, no es solamente pensar en el impacto positivo, sino que no descuidemos esos impactos negativos, porque digamos que desafortunadamente nosotros para satisfacer nuestras necesidades, para adquirir nuestros servicios, nuestros productos y demás, pues digamos que estamos generando un impacto negativo al medio ambiente. Pero ¿cómo podemos revertir o de alguna manera cómo podemos disminuir ese impacto negativo al medio ambiente? Entonces, no podemos dejar de comprar la nevera porque pues igual si se necesita, pues hay que comprar la nevera. Pero entonces con la nevera vieja o con la nevera anterior que de pronto ya no sirve, lo que hacemos es, bueno, vamos a disponer de una manera adecuada esta nevera. Y de alguna manera, digamos que se compensa ese impacto negativo que estamos causando al medio ambiente. Y lo mismo para todo, no podemos dejar de comprar la batería del carro, de la moto, porque la necesitamos. Pero entonces, ¿qué hacemos? De una manera adecuada, de una manera responsable, disponemos la batería vieja o la batería que ya no sirve. Este que les estaba mencionando, Lumina. Entonces acá se disponen las baterías, perdón, las bombillas fluorescentes, las bombillas ahorradoras, los tubos fluorescentes, los controles de iluminación, los balastros, ¿cierto? Estos programas post-consumo no tienen ningún costo, es decir, a mi Lumina va a la oficina y me recoge las luminarias, las bombillas y no me cobra, digamos, ningún valor por hacerme esta recolección. Y lo que sí hace es que me entrega algo muy importante, digamos, para las empresas, es un acta, una carta de disposición final de estas luminarias. Entonces dice, por ejemplo, Secretaría Distrital de Ambiente le entregó a Lumina, no sé, 10 kilos de luminarias, por decir una cosa así. Y eso es muy importante porque para las empresas, entonces eso es lo que yo voy a mostrar de soporte, donde se evidencia que yo estoy haciendo o que como empresa estamos haciendo una adecuada disposición de residuos peligrosos. Otro programa post-consumo, Rueda Verde, entonces recolecta llantas usadas, ¿cierto? Importante, llantas de bicicletas, motocicletas, buses, busetas. No sé si se acuerdan, pero en una época, sobre todo en Navidad, diría yo, se quemaban mucho las llantas usadas. De hecho, creo que en los pueblos y bueno, en ciudades un poco más alejadas todavía tienen esa mala costumbre. Eso, digamos que por ley está prohibido. ¿Por qué? No solamente por el impacto que causa el medio ambiente, porque acordémonos que en el momento de que prenden esas llantas, pues eso es una llamarada, mejor dicho, grandísima, y es un humo negro muy denso. Resulta que cuando se prenden este tipo de elementos, se genera una cosa que se llama dioxinas y furanos, ¿de acuerdo? Y todo ese humo, esa nube negra espesa que yo veo cuando se prenden esas llantas, pues claramente todo eso va a la atmósfera y va con dioxinas y furanos que son altamente perjudiciales para nosotros. Nosotros en su momento, digamos, no lo vemos, pero la exposición de ese humo, de esa nube negra, pues nos genera afectaciones a la salud y claramente al medio ambiente. No solamente porque se contamina pues el aire, sino porque también afectamos las especies o digamos la fauna que por ahí encontremos, pues un pájaro, un ave
que se encuentre con esa nube negra, pues claramente va a estar afectado. Aquí de pronto entonces, si les llama la atención, si quieren tomar nota, ¿cuáles son esos contactos a los que nosotros podemos disponer de manera responsable puntualmente este tema de las llantas? Acordémonos si hay algo muy importante acá antes de que se me pase, y es que no todos, digamos, como sabemos que hay personas buenas, pues también hay otras no tanto, y de pronto tenemos es que verificar que realmente le hagamos la entrega adecuada, ¿cierto? A un proveedor o a un gestor, mejor, a un gestor que esté autorizado para recibir ese tipo de residuos, ¿de acuerdo? No dejarnos convencer de cualquier persona, digamos, que pase, por decirlo así. Ah, sí, yo le recibo las llantas. No, hay que verificar si realmente esa persona, esa empresa cuenta y está autorizada por la Secretaría Distrital de Ambiente para recibir o para recoger y hacer la disposición adecuada de no solo de las llantas, sino de las neveras, de todo, de todos los residuos, todos los residuos que nosotros generemos. Hay otro aquí que se llama cierra el ciclo. Básicamente, entonces son botellas, residuos de alimentos, envases de bebidas, por ejemplo, el Tetra Pak, las latas. Hay algo importante acá y me gustaría mencionarlo. Digamos que la intención, reitero, de estos programas postconsumo es hacer una adecuada disposición de este tipo de residuos. ¿Por qué? Ya hemos mencionado por las características de peligrosidad. Yo sé que nosotros, digamos, por facilidad, la comunidad en general, por facilidad lo que hace es entregar, digamos, el colchón, la nevera, las llantas a los recuperadores, lo que nosotros conocemos como recicladores, pero los invito a que empecemos a utilizar la palabra recuperadores. Muchos de ellos están, digamos, carnetizados, capacitados en hacer precisamente una adecuada, no, ellos no van a disponerlo, ¿sí? Pero sí van a hacer un adecuado manejo de algunos de estos residuos, pero muchísimos otros no lo están, ¿cierto? Muchísimos otros no están capacitados, ni carnetizados, ni entrenados para hacer un adecuado manejo de estos residuos. Ellos lo que hacen van y lo venden en algún lugar, o mejor o peor aún, van y lo botan en algún lugar oscuro, en algún humedal. Y hago la cuña y es que, por ejemplo, en el humedal La Conejera, ¿alguno sabe dónde estaba ubicado La Conejera? ¿En qué localidad? En Suba. Sí, de acuerdo. Suba. Localidad de Suba y nuevamente se está yendo el audio. Puntualmente en este humedal. Sí, eso iba a decir, qué pena, yo no escucho. Siguen los problemas con el audio, no se escucha bien. A ver. Yo creo que será de pronto, si tienes la diadema, dejarla un poquito. Oh, santo Dios. ¿Ahí me están mejor? Sí. Listo. Puntualmente en este humedal, que recordemos está ubicado en La Conejera, en Suba, perdón, en horas de la noche, pues no hay nadie, etcétera. Tiene espacios que son, o lugares que son muy oscuros, ahí en horas de la noche van y botan o tiran, me excusan la palabra, este tipo de residuos. Y al otro día cuando uno llega, pues se encuentra con la sorpresa. Red verde. Este red verde, digamos que para que a mí me recojan la nevera o la lavadora, etcétera, pues debo pagar digamos, un transporte de 10.000 pesos para que ellos vayan o vengan y me recojan la nevera. Aquí, aceite de cocina. Me gustaría de pronto escucharlos. ¿De qué manera disponen ustedes el aceite de cocina? ¿Cuál es el manejo que le dan en casa?
Sara, buenos días. Yo personalmente he visto que últimamente, he visto que más que todo en los de uno hay como unos lugares específicos, unos recipientes específicos para uno disponer el aceite usado y están haciendo como esas campañas de recolección. Hola. Sí, buenos días. Hola, yo lo que hago es que, pues yo iba al frente del Ministerio de Medio Ambiente y ellos repartieron acá como unos números de unos señores que vienen una vez a la semana y recogen todo el aceite porque ellos saben disponer eso, el aceite. Entonces ellos pasan por todos los edificios y recogen el aceite que uno utiliza. Se lo damos como en un tarrito de vidrio. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Yo he visto en varios conjuntos donde hacen disposición del aceite pues de cada casa y también he visto vehículos que hacen la recolección de este aceite. No se sabe lo que ellos hacen, pero hacen todo el tipo de recolección y uno deja pues sentado y de que uno trata de hacer las cosas lo mejor posible para no afectar ni tuberías ni aguas. Así es. Así es, digamos que la campaña del Ministerio del Medio Ambiente es una campaña muy bonita, muy chévere, que chévere, ¿verdad? Que participen de ese tipo de programas, de ese tipo de actividades y que ya a partir de, digamos, que tengamos como ese sentido de pertenencia para nosotros disponer adecuadamente no solamente el aceite, porque normalmente lo que hacíamos o lo que se hizo durante mucho tiempo era eh, echarlo por el lavaplatos, ¿cierto? Por el sifón. Y esa es una muy mala práctica, no que ahorita ya de pronto está todo un poco más reglamentado y sobre todo no solamente reglamentado porque nosotros somos el país de las normas, leyes, decretos y demás, sino que ya está un poquito más, ya es de conocimiento, de pronto no de toda la comunidad, pero sí de gran parte de la comunidad y se ha logrado ese sentido de pertenencia y ese de pronto sentido de responsabilidad que nosotros como ciudadanos tenemos frente al medio ambiente. Acá hay entonces unos contactos, por eso les reitero que es importante revisar, por ejemplo, la página de la Secretaría, porque en la página de la Secretaría está, digamos, el aval o no el aval, están listados los proveedores o los gestores autorizados por la Secretaría Distrital de Ambiente para hacer una correcta disposición de estos residuos. Acá, digamos que pues hay varios. La invitación entonces es a que empecemos nosotros, a que primero continuemos, si ya estamos haciendo o si ya venimos haciendo durante un tiempo esas buenas prácticas, que las afiancemos, ¿de acuerdo? Esas buenas prácticas ambientales, que las afiancemos, que no las perdamos, que continuemos haciéndolas, que nosotros, ya que tenemos la oportunidad de pronto de conocer esta información, nos volvamos replicadores de esta información. Si vemos de pronto que una persona cercana, un familiar, está haciendo una mala disposición de este tipo de residuos, pues levantemos la mano y lo orientemos porque esto se convierte en una, digamos, como en una bola de nieve, ¿cierto? Si yo estoy haciendo una buena práctica y ya después, digamos que convenzo o no convenzo, sino como que contagio a mi vecino, entonces ya va a ser el vecino, yo, después el otro vecino, y así se va convirtiendo en una bola de nieve muy grande y eso es lo que necesitamos, que sea una bola de nieve, pero de buenas prácticas ambientales. Recordemos también para cerrar este espacio, y es que el hecho de que yo, digamos, haga uso de esas buenas prácticas ambientales, no me va a generar, digamos, solamente bienestar a mí, que es importante, claro que sí,
porque se va a mejorar la calidad de vida, vamos a contribuir con el medio ambiente y demás, sino que también pues se va a mejorar, digamos, los aspectos tanto económico, ambientales, sociales, van a mejorar, ¿cierto? Y también recordemos que detrás de nosotros pues vienen también, ojalá, no sé, muchas generaciones, hijos, nietos, bueno, etcétera, etcétera. Y ellos también, esas generaciones, esas personas que vienen detrás de nosotros, también necesitan en su momento dado, van a necesitar, digamos, satisfacer esas necesidades y esos servicios de los cuales yo me he beneficiado durante tanto tiempo. Entonces también hay que dejarles un poquito a ellos para que así como yo las he logrado, digamos, satisfacer, pues las generaciones que vienen detrás de nosotros también lo puedan hacer. Quiero escucharlos, algún comentario, alguna conclusión de cierre, algún aprendizaje. Yo más, buenos días. Yo más que una pregunta, que una duda sobre lo que nos acabas de explicar, tengo una pregunta, pero no sé si me la podrías responder esa parte de lo que acabas de explicar. Es de la Dime, adelante, escucho. Como aquí estás hablando de residuos peligrosos, acá en el proyecto donde yo estoy se acaba de hacer un tanque en fibra de vidrio. El que estaba anteriormente estaba bajo ese mismas características y tenemos como que darle disposición final a esa fibra de vidrio y pues la verdad no sé cuál es el trato correcto que se le debe de dar, con quién debo de hablar para hacer el levantamiento. Listo. Recordemos que la fibra de vidrio pues es altamente contaminante y más aún, bueno, pues por el tema de medio ambiente, pero la manipulación como tal de la fibra de vidrio tiene que ser con unos elementos de protección especial, digámoslo así, para que pues la persona que lo manipule no vaya a salir, digamos, afectada. Recordemos que hay algo, de pronto lo puedes buscar por internet y se llama gestor. Buscas empresa gestor de residuos peligrosos, ¿cierto? Okay. Y ahí te aparecen, bueno, muchas empresas, yo desafortunadamente, digamos, no te puedo dar un nombre puntual porque no estamos como autorizados, pero ahí buscas y hay muchas empresas que manejan este tipo de residuos y lo importante es que te entreguen lo que mencionábamos y es el acta de disposición final, ¿cierto? Sí, señora. Ellos van, revisan, te dicen más o menos esto, eso normalmente lo cobran por kilos. Recogen la fibra de vidrio y luego ya te entregan el acta de disposición final. Y dependiendo las características de peligrosidad que la persona que vaya y vea el residuo, pues te va a decir, esto lo vamos a incinerar o esto lo vamos a disponer en celda. Ok, perfecto. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo? Sí, Sara, mi nombre es Lady, ¿cómo estás? Hola, Lady, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, yo vivo en Zipaquirá y quisiera saber, por ejemplo, cuando uno hace remodelaciones en el interior de su casa, esos quedan residuos, quedan, por ejemplo, si levanta un piso, pues queda escombros. Digo. Sí. ¿Qué entidad podría venir a recogerlos? En este caso, por ejemplo, si es digamos, un piso laminado, escombros de ese tipo. Listo, ahí hay algo chévere que están manejando hoy en día los conjuntos, los edificios de apartamentos, casas, etcétera, y es que lo mismo, funciona igual. Búscate un proveedor, un gestor, se le llama realmente, la palabra técnica es gestor, un gestor que esté autorizado para recoger este tipo de escombros, este tipo de residuos. Digamos que de alguna manera el piso laminado, por ejemplo, se podría llegar a aprovechar, ¿de acuerdo? Se le podría dar un segundo uso. Ya si es cemento, concreto, ladrillo, bueno, escombro como tal, eso ya requiere, digamos, un manejo diferente. Pero busca por internet, reitero, no puedo, digamos, dar nombres de empresas, pero busca por internet gestores que manejen, que estén autorizados para recoger o disponer escombros y a esa persona la contactas y hacen el adecuado manejo. Todo eso lo cobran por kilos. Entonces, pues dependiendo la cantidad de kilos, pues así mismo, pues tiene, digamos, su costo, ¿no?
realizaré. Muchas gracias. Bueno, nosotros esperamos, primero antes de que lo olviden, no olviden por favor diligenciar los links. Es importante para nosotros tener esa evidencia y esperamos que desde la Secretaría Distrital de Ambiente pues podamos volvernos a encontrar en un espacio más adelante, que de verdad este tema de estos residuos peligrosos haya sido de su interés, haya quedado como esa semillita para decir estoy a tiempo de corregir, estoy a tiempo de mejorar o he venido haciendo las cosas bien con mis residuos, con la disposición y el manejo que le he dado a los residuos. Reiteramos nuevamente que debemos nosotros siempre trabajar en pro de mejorar esas prácticas ambientales, de no olvidarlas y de trabajar también en, digamos que la responsabilidad de nosotros tener un mejor medio ambiente es digamos, de todos, no solamente es de las entidades de control, sino de absolutamente todas las personas, ¿de acuerdo? Entonces, gracias por el espacio, me excuso por el audio, realmente no sé, pues, qué pudo haber pasado, cuál fue de pronto ahí como el error, pero les pido me disculpen por ese tema. Gracias a todos por su puntualidad. Una pregunta, perdón, una última pregunta. Claro que sí. ¿Podemos tener acceso a estas diapositivas o en especial a los puntos? O sea, ¿cómo podemos ver primero los puntos donde podemos disponer cada cosa o las entidades que lo recogen? HP, las primeras diapositivas que tú mostraste. Sí, claro que sí. Yo convierto la presentación en PDF y la envío. Muchas gracias, eres muy amable. Con mucho gusto. Muchas gracias, Sara, por tu presentación. Muchas gracias a todos por la participación. Como les recordábamos, en el chat están los links de diligenciamiento tanto de la Secretaría Distrital de Ambiente como de Rivera y Cristancho. Se los agradecemos por el diligenciamiento. Y nos vemos el otro mes en la capacitación. Muchas gracias a todos. Gracias, que estén bien. Gracias.